Buenos días, mi nombre es Oriana López y mi grupo está conformado por Jesús Flores, Grecia Herrera y Jan Sanabria. Y les vamos a exponer sobre la Edad Media, el humanismo y el renacentismo. El humanismo y el renacimiento surgieron al final de la Edad Media, entre el siglo XIV y el siglo XVI, marcando la transición hacia la Edad Moderna. El humanismo fue un movimiento intelectual que recuperó el saber clásico greco-romano y colocó al ser humano como centro del universo, en oposición al teocentrismo medieval centrado en Dios. El Renacimiento, por su parte, fue el periodo histórico en el que estas ideas humanistas se manifestaron en las artes, ciencias y pensamiento, impulsando un gran resurgimiento cultural. En la Edad Media, entre 476 y 1492, tenían una visión teocentrista centrada en Dios. El arte era religioso y los artistas eran anónimos. El ser humano se consideraba pecador por naturaleza. En el Renacimiento, entre el siglo XIV y XVI, tenían una visión antropocéntrica, centrada en la razón y la experiencia. Se reconoció al artista como genio creador. Se estudiaron la anatomía y la naturaleza para lograr un arte más realista. La imprenta permitió difundir nuevas ideas. En la ciencia surgió el método científico, base de la ciencia moderna. Entre los principales representantes tenemos a Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, Francesco Petrarca, padre del humanismo. Entre los humanistas y los pensadores tenemos a Erasmo de Rotterdam, autor de Elogio de la Locura, Tomás Moro, que escribió La Utopía, y los artistas del Renacimiento tenemos a Leonardo da Vinci, autor de la Mona Lisa y la Última Cena, Miguel Ángel, creador del David y del techo de la Capilla Sixtina, Rafael, autor de la Escuela de Atenas. El humanismo y el Renacimiento significaron una revolución cultural y científica que cambió la forma de ver al mundo y al ser humano. Pasamos de una visión religiosa y dogmática a otra base centrada por la razón, la libertad creativa y el conocimiento. ¿De qué consiste? La Edad Media fue el periodo que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo hasta el descubrimiento de América en el año 1492. Su característica principal fue el teocentrismo, es decir, que Dios estaba en el centro de todo. La religión dominaba la vida, la educación y el arte. El arte principalmente era religioso, los artistas eran anómicos y trabajaban para la iglesia. El ser humano era visto como pecador y dependiente de Dios. El humanismo surgió entre los siglos XIV y XVI como un movimiento intelectual que buscó recuperar el conocimiento de la antigüedad clásica, y su idea principal fue el antropocentrismo, es decir, poner al ser humano como el centro de todo el universo. Valoró la razón, la educación, la libertad y el potencial individual. Gracias a la invención de la imprenta, las ideas humanistas se fueron difundiendo rápidamente por todo el entorno. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que acompañó al humanismo. Se desarrolló entre los siglos XV y XVI y marcó el paso a la Edad Moderna. Sus características principales fueron el interés por la naturaleza y el cuerpo humano, la búsqueda del realismo en el arte y el reconocimiento del artista como creador individual. Avances en la ciencia, anatomía, astronomía y técnica. Uso del método científico para explicar la realidad. Esos fueron uno de sus grandes descubrimientos. Ahora me toca a mí hablar sobre el impacto del humanismo y el renacimiento. El humanismo y el renacimiento tuvieron un impacto profundo en la cultura, la ciencia, el arte y la sociedad europea, marcando el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Uno de los impactos fue el intelectual y el cultural. Se cambió la forma de pensar, se pasó del teocentrismo y que todo gira en torno a Dios al antropocentrismo, el ser humano como centro del mundo. Se valoró la razón, la educación y la experiencia, fomentando el pensamiento crítico. En esta misma época se revalorizaron los textos clásicos griegos y romanos, lo que impulsó el desarrollo de la filosofía, la literatura y la educación humanista. La invención de la imprenta permitió difundir el conocimiento y las nuevas ideas mucho más rápido. El otro impacto que tuvo fue el arte. El arte se volvió más realista y natural con estudios de la anatomía y la perspectiva. El artista dejó de ser un simple artesano y pasó a ser visto como un creador individual o un genio. Obras como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci o la Capilla Sixtina de Miguel Ángel reflejan el nuevo interés por el cuerpo humano y sobre todo la belleza. El otro impacto fue el científico y el tecnológico. Nació el método científico basado en la observación, la experiencia y la razón. Esto permitió grandes avances en la astronomía, medicina, anatomía, física, sentando las bases de la ciencia moderna. Se cuestionaron antiguas creaciones religiosas sobre el universo y la naturaleza. Otro de los impactos
fue la difusión. La imprenta se expande rápidamente y las nuevas ideas al saber clásico y fomentaron el mérito al ser humano. En la actualidad tecnológica, los debates de la bioética y la inteligencia artificial. La bioética son muchos de los pensamientos que ya nuestros antecesores saben y se pasaron en generación. La inteligencia artificial se basa mucho más en saberes de un algoritmo o saberes de algo que no conocemos y la eficiencia de este puede hacernos útil en algún momento. Se han conocido diversos debates, ya que la bioética con la inteligencia artificial han tenido mucha correlación, ya que no se sabe muy bien las bases teóricas de estos dos. La imprenta y la difusión de ideas. La investigación imprenta por Gutenberg en el siglo XV fue clave y permitió reproducir textos y difundir más noticias. Eso fue el inicio de la comunicación masiva, una de las bases del periodismo. Gracias a ella se publicaron los primeros folletos, boletines y gacetas, precursores de los periódicos. El espíritu del renacentista, el Renacimiento, valoró la observación y la experiencia de principios similares de la investigación periodística. Los humanistas creían que el poder de la palabra escrita para informar, educa y cambia la sociedad. En conclusión, el humanismo y el Renacimiento marcaron un origen de la nueva forma de pensar y comunicar, basada en la razón de la verdad y la difusión del conocimiento. Estas ideas fueron un punto de partida del periodismo moderno, entendido como una herramienta para informar, educar y formar una opinión. Muchas gracias.